Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a ustedes. Yo soy Alex Ramírez Arballo y les doy la bienvenida. Los invito para que se suscriban a este canal, para que me dejen una nota donde me informen, bueno, lo que ustedes quieran, pero yo siempre les pido lo mismo, que me digan desde dónde me escuchan, ¿sí? Y si hay algo de valor aquí, compartan, suscríbanse, denle clic a la campanilla, suscríbanse al canal de WhatsApp que está aquí abajo, en el primer link te lleva ahí, es clic, clic, simplemente un clic y ya eres parte de ese canal a través del cual pues voy a distribuir información que seguramente será de tu interés. Si estás aquí es porque tú y yo coincidimos en la forma de ver el mundo, tenemos ideas más o menos parecidas, semejantes, tenemos las mismas preocupaciones, me lo parece. Y yo creo que en estos tiempos del ciudadano tirano y del ciudadano egoísta, el acto de rebelión más hermoso que puede haber es el de salir de uno mismo para tratar de alcanzar a otras personas y hacerlo además utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. En este caso estoy hablando de la tecnología. A ver, voy a hacer una cosa aquí que quería hacer el otro día, se me pasó. De hecho, debía haber hecho esto antes de empezar a grabar. Pero bueno, esto. Parecía que estaba muy alta la cámara, ¿no? A ver si ahí ya estamos más o menos en un plano así directo. Bueno, yo qué voy a saber de estos asuntos. Bueno, mm, vamos a hablar de la aprobación. ¿Hasta qué punto es importante la aprobación de los demás? Nosotros solemos ser sujetos bastante críticos con nosotros mismos. Yo al menos tengo esa sensación de que lo soy y em, de que, pues nada, me censuro muy fácilmente, digo, esto no es así, pudiste haberlo hecho mejor, te volviste a equivocar, la regaste, bla, 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 ¿no? Y durante años he sido así. He tratado de justificar esto, ¿no? De alguna manera y digo, no, pues es que lo que pasa es que soy una persona muy preocupada con la calidad y tal. Pero los años me han demostrado que no hay tal, que no hay una preocupación sobre o acerca de la calidad o un perfeccionismo, no, es simplemente una justificación para buscar el silencio, para buscar callarme la boca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me pregunto retóricamente aquí. ¿Tengo que callarme la boca? Bueno, pues porque quiero evitar un dolor implícito en el acto de toda expresión humana, que es el juicio del otro. Cuando yo digo algo, alguien, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, alguien se va a interponer o me va a interpelar y me va a decir, cállate la boca, eres un imbécil, no tienes ni pajolera idea de lo que estás diciendo. Y eso sería lo más lindo que me pudiera decir, lo más bonito, ¿no? Cuando no me arrojaría cubetadas de pestilente estiércol. Y después iría a su casa pues, como nada, ¿no? Sin tener ningún tipo de remordimiento, ni mucho menos. ¿Qué remordimiento va a tener? Le parecería que es lo normal. Es más, estaría convencido de que tiene razón incluso. Eh, y yo creo que si no hacemos las paces con esto, si no hacemos las paces con la imposibilidad, sí, con la imposibilidad de la crítica, pues mal vamos, la verdad. Y nos estamos empequeñeciendo. Y ese es el punto terrible, nos estamos empequeñeciendo. ¿Por qué? Bueno, porque dejamos de colocar sobre la mesa aquello que tenemos que dejar ahí sobre la mesa, que tenemos que mostrar, que tenemos que expresar, para acabar pronto, pues, porque si no lo haces, si no lo haces tú o lo hago yo, nos enfermamos de aquí, nos enfermamos profundamente. La represión genera aguas putrefactas y ahí crecen alimañas, alimañas que pueden torturarnos para toda la vida. ¿Y todo esto por qué? Todo esto porque por el pudor idiota al que dirán, al pensar, en qué van a pensar los demás. Pero eso no tiene ningún sentido. Es decir, que estamos colocando a los demás por encima nuestro. Así de absurdo es. ¿Cómo podemos dejar de buscar la aprobación de los demás? Me pregunté a mí mismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto y cómo puedo compartir con mi audiencia mis reflexiones? Y llegué a la siguiente idea.
Punto número uno. Hay que comprender cuál es la raíz del problema, dónde radica esta obsesión que tenemos algunos o que algunas personas tienen, obsesión de evitar la crítica. Incluso a veces una crítica sana, ¿no? Sana, tu texto no sirve, tu audio no sirve, lo que sea que hayas hecho no sirve por esto y por esto otro. Eso sería una crítica sana. ¿Por qué nos preocupa tanto la opinión de los demás? Yo tengo ideas claras respecto a mí. Tú tendrás las tuyas. ¿Por qué nos preocupa tanto la opinión de los demás? Te voy a compartir qué es lo que yo creo que me pasa a mí y que por extensión te podría pasar a ti. Y eso tiene que ver con la noción de aprobación. ¿Sí? La aprobación que supone aceptación y la aceptación supone garantía de supervivencia. Uno busca la aprobación de los demás porque uno quiere seguir vivo. Dicho así suena demasiado dramático, pero el subconsciente no entiende de estas cosas. Supone que en realidad estamos enfrentando el peligro de la extinción, el peligro de la desaparición, y como somos seres gregarios, necesitamos ser aceptados por los demás para que esto nos garantice la supervivencia. El aislamiento es sinónimo, repito, en un nivel subconsciente, sinónimo de extinción. Y yo creo que esto, repito, esto es pura especulación. Yo creo que esto puede rastrearse hasta nuestra infancia. Cuando hay padres o figuras tutelares que negocian la caricia, la protección, el cariño, la muestra de afecto a, a la aprobación, están sembrando las semillas de la angustia en aquellas criaturas. Sí, tienes que tener las mejores notas en la escuela. Sí, tienes que ser muy respetuoso y tienes que actuar de esta manera y de esta otra. Entonces se está negociando, se está condicionando el afecto que para un niño es la protección. Entonces, por regla de tres simple, la criatura va a determinar que la protección pues no es algo gratuito, sino que hay que pagarlo. Pagarlo con que con un performance, ¿no? Con un desempeño excelente. Entonces, nada que sea excelente va a garantizar, o sea, todo lo que sea menor a la excelencia, pues no va a garantizar la aprobación de los cuidadores y en consecuencia el riesgo de muerte es inminente. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil que las personas durante toda su vida arrastren estos demonios que seguramente de manera involuntaria fueron inoculados por sus propios padres o cuidadores. ¿Por qué nos preocupa tanto la opinión de los demás? Me preguntaba. Bueno, miedo al rechazo, necesidad de aprobación, inseguridad personal, que es lo que acabo de explicar. Yo creo que pensamos mal, muchachos. Y creo que esta es una excelente oportunidad para que tú ahí donde te encuentres te detengas un momento, te sientes bajo un árbol, tú que puedes, porque yo estoy rodeado de hielo, pero tú que puedes, siéntate debajo de un árbol ahí y ponte a meditar, a buscar la iluminación como el Buda, ¿no? Y reflexiona sobre tus propias experiencias, sobre todas estas creencias castrantes, condenantes, fatalistas, que nos impiden ser, expresarnos. Yo por eso admiro tanto a esta gente que es tan estridente y que abiertamente habla de lo que es y lo que no es, lo que le interesa o no le interesa, lo que piensa o no piensa, ¿no? Sin detenerse en las formas, que son auténticas bombas Molotov de la opinión. Esta gente dirá muy grandes tonterías, por supuesto, pero esta gente no va a conocer lo que es la ansiedad jamás. Y a lo mejor viven hasta más de 100 años. ¿Por qué? Porque viven en una tranquilidad absoluta. Les trae al pairo lo que pase, lo que digan los demás respecto a ellos. Punto número uno era comprende la raíz del problema. Punto número dos, desafía tus propios pensamientos, que es lo que estoy haciendo aquí. De hecho, eso es lo que he estado hablando desde que empezó este video, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos negativos y autocríticos? ¿Qué es aquello que en qué área de tu quehacer es donde más
se presenta esta autocensura y con mayor fuerza, donde más innegociable es. Estoy seguro que no ocurre igual en todas las áreas. Estoy seguro que hay cosas que sí te atreves a hacer con mayor flexibilidad y hay otras cosas que no, que incluso si se te presentan en el teatro de los pensamientos, en tu imaginación, en tu mente, te generan un escalofrío y dices, no, 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 mejor pensar otras cosas, porque te visualizas haciendo X, Y o Z y sientes una energía eléctrica que te corre desde la mollera hasta las plantas de los pies. Tal es el pánico que te produce la simple posibilidad de hacer aquello. Hagamos como hacen los cognitivos conductuales y desde la razón cuestiona la validez de aquello. ¿Es de verdad así? Entonces una vocecilla en tu interior dirá, pero ¿qué más da? Me da igual que sea verdad o no. La cosa es que me estoy muriendo de miedo y déjenme en paz. Quiero estar aquí, debajo de la cama, escondido. ¿Son realmente ciertas estos cuestionamientos, estas preguntas que te haces? ¿Hay evidencia al respecto? No, pero muy probablemente no lo hay. Desafía tus pensamientos desde la voluntad. Y a mí me vale más que me digan que estoy simplificando, ¿no? Aquellos que quisieran escribir un tratado filosófico muy, muy, muy complejo. Mentiras. Eso es mentira. Ellos también se están zurrando de miedo y tienen que enfrentar esos demonios cotidianos y se inventan estas máscaras grandilocuentes, barrocas, rebuscadas, con tal de defenderse de sus miedos esenciales. Yo creo que hay que reemplazar dichos pensamientos negativos con afirmaciones realistas. ¿Sí? ¿Esto es posible? Sí. ¿Yo puedo hacer esto? Sí. ¿Me van a criticar? Sí. ¿Puede que lo haga mal? Sí. ¿Puede que fracase? Sí. Todo eso es realista. Sí. Bueno, ¿y qué es más grande? Preguntaría yo. ¿El miedo que te genera la posibilidad de fracaso o la necesidad de que yo me exprese, la necesidad de que yo haga esto? Es un debe haber, ¿no? ¿Qué es más grande? Entre más viejo te vayas haciendo, si eres muy jovencita o muy jovencito, te voy a decir una cosa, entre más viejo te vayas haciendo, menos peso va a tener la opinión de los demás, porque tú entiendes que ya menos se encuentra en juego y que no tienes que salvar una reputación o tal o cual, simplemente te vas liberando y te vas dando cuenta de que muchos de los prejuicios heredados eran un montón de tonterías. Entonces yo siempre recomiendo a la gente y sobre todo al que tengo más a mano, que es a mí mismo, al que veo todas las mañanas, apenas abro los ojos y camino unos cuantos pasos al baño, prendo la luz y lo primero que veo es mi carota. Entonces ahí estoy viendo al primer fulano y le digo exactamente lo mismo. Actúa de manera masiva y de manera imperfecta, asumiendo las equivocaciones, asumiendo los errores, asumiendo las imperfecciones propias, obvias, naturales de tu humanidad. Y, y, y que pase lo que tenga que pasar, pues, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Durante muchísimo tiempo has estado prorrogando tu expresión auténtica, coherente, profunda, necesaria. ¿Estás dispuesto a seguir ese camino hasta la tumba? Porque el tiempo no se detiene, el tiempo continúa. Tic-tac, tic-tac. Continúa a la misma velocidad. Y el círculo de posibilidades de acción se va estrechando. Y tenemos esta vida nada más. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, diría yo?
Bueno, número 3, acepta la imperfección, pero de verdad, no de dientes para afuera, no. Oye, sí, todos somos imperfectos, todos la regamos, todos nos equivocamos. No, acepta la imperfección con humor y decir, oye, pero ¿cómo dije eso? Oye, pero ¿cómo hice eso? Pero ¿por qué me salió tan feo? Jugar, 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 jugar. Con naturalidad y en la medida en que lo aceptes, en la medida en la que te muestres de cara al mundo, fíjate lo que te voy a decir, en la medida en la que te muestres de cara al mundo, totalmente distante de todo pudor frente a tus propias torpezas, en esa misma medida la gente tendrá una imagen mucho más sólida sobre ti. Aquellas personas que se muestran invulnerables, intocadas por la vacilación, por la duda, por el miedo, esa gente produce en los demás un efecto de repulsa, un efecto contrario al que están buscando. Y no se dan cuenta. No pueden generar empatía, pero cuando tú te muestras tal cual vulnerable eres, uno de los beneficios colaterales de esto es que la gente te va a, a iba a decir absorber, pero eso no es la palabra correcta, te va a aceptar, ¿no? They're going to embrace you, es en inglés, te van a acoger, ¿sí? Con mayor naturalidad, con mayor empatía, porque entenderán que eres una persona auténtica. Todos cometemos errores y tenemos defectos. Bastaría, ¿no? Faltaría más, digo, tener que recordar esto a estas alturas, ¿no? Aceptar tus imperfecciones como parte no solo de tu condición de persona, sino de la humanidad. Tus errores no son solamente tuyos. Tú crees que tú eres el único que comete torpezas. Tú crees que además eres el campeón de las burradas y que no hay nadie que cometa más burradas que tú. O si hubiera una olimpiada de las burradas del mundo, si tú vas, ganarías la medalla de oro sí o sí. ¿Tan seguro estás de eso? Yo creo que no. Yo creo que un problema aquí grande es que confundimos el mundo con nuestro mundo. Ese es un defecto de percepción y creemos que todo lo que nos pasa a nosotros es lo más importante y lo más trascendente. Y que no hay nadie en el mundo que padezca tanto como nosotros, o que merezca tanto como nosotros, o que sea tan inteligente como nosotros, o tan burro como nosotros. Siempre el baremo ahí, o como se dice, el parámetro, somos nosotros. Es ese pobre tipejo que está frente al espejo cada mañana cuando te levantas. Y eso no se sostiene de ningún modo, por Dios. Todas nuestras angustias, por ejemplo, los que somos ansiosos, parten de este equívoco, parten de que en realidad todo el mundo está pensando en nosotros. Entonces, en realidad nuestra psique está cargando un mundo encima, por eso colapsa, implosiona, porque parte de un absoluto y jodido disparate, pues. Es una tontería. Concéntrate en tus fortalezas y áreas de mejora, no en la opinión de los demás. Sí, 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 sí. Los que practican deporte lo tienen muy claro, ¿no? Repetición, repetición, repetición. ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? Porque no basta decir, bueno, es que soy un sujeto imperfecto y cometo muchos errores como tú, así que no me juzgues. Bien, muy bien, pero además, ¿qué? Además que a lo mejor sí tienes talento para X, Y o Z, A, B, C, lo que sea que estés haciendo, pero el talento en sí mismo no basta. Además se requiere de disciplina, de un método en el que yo creo fervientemente. Usas papel, lápiz, tienes notas, tienes un journal, un diario, mides, tienes métricas o analíticas, como se diga, de tu desarrollo, de tu desempeño. Porque esa es la parte bonita de si vayan al diablo todos se equivocan, sí, pero la segunda parte es la que se obvia en muchas ocasiones. Y bueno, a partir de mi imperfección y reconociendo que tengo cierto talento para hacer esta actividad, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder avanzar, para poder mejorar, para hacerlo cada vez mejor? Punto número 4, que ya se me va haciendo tarde. Punto número 4, aprender a decir no. Esto es fundamental y para mí, la mera Netflix, ha sido lo más difícil. Yo creo que nací bueno, no nací, nadie nace así. Nace uno en una familia y aprende de ellos, ¿no? Entonces, digamos que nací y crecí
con esta necesidad de aceptación y de aprobación. Y uno de los enemigos de la aprobación es el decir no. Y en términos más amplios, digo, más allá de mi familia, nací en una cultura que es una cultura que busca siempre complacer a los demás a despecho de su propio bienestar. Una cultura en la que además ver por uno mismo se toma como una majadería, como una grosería, como una debilidad que hay que señalar, que hay que estar siempre al servicio de los demás, por encima de uno mismo. Pero óigame, ¿por qué? Esto es un total disparate. Es necesario establecer límites claros y aprender a decir no a las demandas de los demás. Claramente no siempre, ¿verdad? Si un amigo tuyo te dice necesito ayuda, hombre, ahora no te puedo ayudar, pero si me esperas, el lunes o el martes voy a estar desocupado y te puedo ayudar con mucho gusto. Decir no no supone asumir este pestilente paradigma contemporáneo del sujeto ensimismado en sí mismo, ¿no? O ensimismado en sí mismo, qué tontería. Ensimismado, encerrado en sí mismo, eso es lo que quería decir. Wink, wink, que es el ciudadano tirano, ¿no? Que es yo, mí, me, para mí, conmigo, y todos largo de aquí, déjenme paz, déjenme paz. El ciudadano yo le llamo también yo el ciudadano on demand o a la carta. Como está acostumbrado a traer un aparatito, un de estos, o un clic, ¿cómo se llama? Un tiquitiqui, un de estos, un control remoto. Y sale de su casa y quiere ir apagando todo con sus headphones ahí, escuchando su música ensimismado. Yo, mí, me, para mí, conmigo, yo soy el centro del planeta, soy el centro del universo. No se metan conmigo, los voy a fulminar con mi rayo láser. Y esto no es exageración, no es una caricatura. Cada vez hay más personas así. ¿Por qué? Pues toda la estructura social alrededor de ellos los va llevando a eso, ¿no? Hace muchos años, cuando no había internet, pues la gente dependía mucho en la ayuda de los demás. Necesitaba la ayuda del vecino. Y si me voy más para atrás, pues necesitabas al otro para ir a cazar, porque si no, no había comida, ¿no? Los cazadores recolectores. Y los que recogían las bayas silvestres, pues tenían que ir también en grupos, ¿no? Para socializar y para cuidar a la prole y para gestionar los recursos ahí de la naturaleza. Era fundamental. Eso sigue siendo fundamental ahora, pero hay una ilusión de autarquía, ¿no? De independencia absoluta. Y si no, vean ustedes los canales de YouTube, que es algo que he mencionado 1 millón de veces y lo voy a seguir mencionando porque me parece que es sintomático de los tiempos, ¿no? Que vivimos. De gente ahí que se va con un hacha. Es todo falso, pues. Lleva unas cámaras, lleva otra gente que les ayuda y fingen que están solos en un área remota y están ahí, cazan un conejillo, sacan un pescado, un lago. Y entonces la gente en su casa, en el confort de su casa, de manera vicaria, es decir, representada, viven la fantasía de que están solos, que nadie los molesta, que no necesitan a nadie, ¿sí? No necesitan a nadie hasta que se enferman, hasta que necesitan la ayuda del médico, de la enfermera, del ingeniero, del que pasa a recoger la basura de su casa, del plomero que va a venir a reparar la tubería que se reventó y que está a punto de ocasionar un desastre. Ahí entonces sí se acaba la autonomía radical. Ahí entonces sí que se acaba la autonomía radical. Decir no cuando tengo que decir no, pero no decir no por sistema. Y yo quería dejar muy en claro esto. Y por último, número 5, vivir de acuerdo a tus valores, a nuestros valores, tener claro en lo que creemos, en lo que nosotros pensamos, cuál es nuestra perspectiva del mundo, cuál es nuestra visión de mundo, dónde estamos parados, cómo nos formamos. A mí me preocupa mucho eso. Todas las noches leo antes de dormir algo que tenga que ver con filosofía y con ética en concreto. Ya tengo días leyendo las epístolas de San Pablo, pero a detalle, así, palabra a palabra. ¿Por qué? Pues me interesa conocer
la visión de mundo paulina en la formación de la iglesia cristiana. Pero antes había estado leyendo a Aristóteles, al que leo siempre, ¿no? También palabra a palabra. Y hay cosas que no entiendo y tengo que ir a los exégetas, a los comentadores, a los que hacen la glosa desde la academia para entender a qué se refería este hombre cuando hablaba de la excelencia o la prudencia, el arte de vida. ¿Sí? Pero ¿por qué? Bueno, porque quiero saber yo dónde estoy colocado. La ética no es algo que se absorbe como se absorbe el aire, ¿no? A través del oxígeno, a través del aire que respiramos. No sucede de manera automática. No metabolizamos valores como metabolizamos, qué sé yo, la glucosa en la sangre. No. Es producto de la voluntad y del esfuerzo sistemático del estudio. Es hijo de la razón. Pero muchísimas millones de personas pues no les importa y aprenden ¿qué? Aprenden a relacionarse con los demás en virtud de influjos cotidianos, simples, a través del YouTube. Entonces son self-proclaimed stoics, ¿no? Autodenominados estoicos, no sé cuántas tonterías que un sujeto que tiene una cámara enfrente, pues le prende y habla y entonces el otro lo ve allá mientras está en el excusado defecando y asume que ha adquirido todo el conocimiento necesario respecto a los estoicos o a los epicúreos o a quien sea. Y las cosas no son así. Nunca lo han sido. Pero la interconexión, la hiperconexión de nuestro tiempo genera esa ilusión. Entonces ahí vamos viendo que hay legiones de asnos dictando cátedra. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿De dónde vienen esos valores? Decía Nietzsche, ¿no? Decía Nietzsche una cosa interesante. Decía que quien vive de acuerdo a sus emociones está viviendo de acuerdo a la visión de mundo del padre, del abuelo y del bisabuelo. Y está arrojando a la letrina lo más fuerte que tiene, lo más poderoso que tiene, que es su propia individualidad. Eso lo decían cuando hablaba del superhombre, ¿no? Y de la autonomía radical del Übermensch. Pues así estamos todos viviendo una ética de epidermis, de contacto directo, o lo que se llamaba antes, en lo que se llamaba antes ahí se me va, una cultura de oídas, como en las sociedades iletradas, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, una cultura de oídas era lo que uno escuchaba, pues, que venía desde el púlpito. ¿Qué es la verdad? Pues lo que dice el sacerdote. Después, ¿qué es la verdad? Pues lo que dice el señor profesor, el señor maestro, el señor político. ¿Sí? Entonces, el ser humano, la persona era depositaria de, pero no era agente, no era una persona reflexiva. Ya en el Renacimiento ocurre no, este reordenamiento universal, ¿no? Donde la persona se coloca en el centro de todas las preocupaciones, y ahí sigo yo que ya esto es una antiguaya, porque el sujeto ha desaparecido, según dicen los teóricos del día de hoy. El sujeto desapareció, se convirtió en espuma, en gas, en nada, en humo. Y ahora lo que hay son representaciones apalancadas en la tecnología de una voluntad dispersa. Eso lo he escuchado yo y no lo he escuchado yo en una discusión de borrachos en una cantina. No, lo he escuchado yo en conferencias eh, académicas de gente, pues no sé si seria, pero por lo menos que es tenida como gente seria. Y lo dicen y los demás pues escuchan y lo dan por cierto, ¿no? Yo disiento al respecto. Yo tengo claro que no hay otra preocupación para mí que la persona que está aquí encerrada en su condición de persona, en el aquí y en el ahora, en el imperio del instante, desde la voluntad, desde su complejidad, desde su riqueza. Por eso leo a Aristóteles y no leo a
a este señor del que les hablo, que pudo haber estado la semana pasada en alguna conferencia hablando del sujeto disuelto, disperso, que ya no existe y que se convirtió en un fantasma. No solamente basta conocer nuestros valores fundamentales, sino además vivir en consecuencia, defenderlos, hablar abiertamente de ellos. Yo creo en esto, ¿no? En A, B y C. Y por eso vivo de esta manera y por eso actúo de esta manera. Lo cual no ha de suponer, en estricto apego a la prudencia, no ha de suponer la renuncia al cambio, ¿no? Porque quien dice, yo tengo estos valores y me enterrarán con estos valores o pasarán sobre mi cadáver para quitarme estos valores de encima, pues no está pensando, es alguien que está viviendo en virtud de un dogma. Y yo no estoy hablando de dogma, yo estoy hablando de autonomía, de reflexión, de capacidad de análisis, de dignidad personal, lo que supone la, esta idea que para algunos resulta horrorosa, que es la de cambiar de opinión. ¿Por qué no voy a cambiar de opinión si el mundo cambia? Si ya no soy otro. No es que me haya disuelto en el aire como un gas. No, no, sí, yo soy yo, sigo siendo yo, pero es un yo dinámico, no un yo gaseoso, un yo con límites cambiantes, sí, pero alguien que ejerce su voluntad. Porque si no, no establecemos esta referencialidad en el yo, entonces todo vale, ¿no? Entonces todo vale, ¿no? Como diría, ¿quién dijo esto? Dostoyevsky, ¿no? Vive una vida auténtica y coherente con quien eres, yo diría con quien estás siendo. Defiende tu opinión con respeto, con un amor profundísimo por la vida, con un amor profundísimo por los demás. Atrévete a levantar la voz y decir, esta boca es mía, pero no para aplastar al otro, no para imponer al otro. Y eso ya viene, aquí está hablando mi parte cristiana, ¿no? Eh, Hay que reconocerla empáticamente al otro, incluso cuando sabes que está equivocado, cuando sabes que además está cometiendo algún equívoco enorme, ¿no? Un libro filosófico que podría recomendarles aquí es, ahora que mencioné a Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Aquí Nietzsche presenta la figura de Zaratustra, que es un profeta, ¿m? Que desciende de las montañas para compartir su sabiduría con el mundo. Es bastante interesante, bastante... Pues yo leí este libro la primera vez cuando era jovencito y me gustó, ¿no? Y a esa edad, sobre todo, cuando tienes tanta vehemencia y ganas de comerte el mundo a puños, ¿no? Ahí, en este libro, se expresa la noción del hombre masa. Y Zaratustra invita a los seguidores que tiene pues, a que creen sus propios valores y que vivan de acuerdo con su propia voluntad. Es más o menos lo que yo he venido a hablar aquí, ¿no? Para Nietzsche, la libertad individual es esencial para alcanzar la grandeza y el desarrollo personal. Algunos conceptos de los que habla Nietzsche, por ejemplo, es la voluntad de poder, que es esta fuerza dinámica que impulsa a los individuos a superarse a sí mismos y a crear su propio camino y a reconocer sus propios desastres también, que no se olvide. El Übermensch es el ideal opuesto o el superhombre, que es un concepto bastante manoseado y pervertido. Supone sobre todo autonomía e independencia de cara al impulso de estampida, ¿no? El impulso ¿cómo se llama esto, hombre? De manada, ¿no? Del hombre masa. Esta es una obra ciertamente desafiante que puede, que puede ayudarnos a pensar, a reconocer, a pensar y a reconocer las capacidades que tenemos como individuos, que somos como criaturas, que somos criaturas libres, que somos criaturas libres y responsables y espacios responsables que somos. Para mí, esto de lo que estoy hablando, muchachos, es un asunto fundamental.
fundamental porque supone un autoconocimiento, un autoanálisis constante. Y una sociedad donde las personas que la constituyen renuncian a hacer un autoanálisis y viven en virtud de dogmas, como he dicho, en virtud de clichés, de frases hechas, es lamentablemente una sociedad condenada al desastre. Yo creo que hay indicios actualmente de que nos dirigimos hacia ello, por eso hablo de estas cosas. Y si finalmente los profetas del desastre tienen razón y esta sociedad implosionará porque el hombre masa triunfa y la libertad sucumbe, por lo menos me iré de aquí con la conciencia tranquila de haber vivido de acuerdo a un esfuerzo personal, a una vocación intelectual que he buscado respetar en todo momento, que no se centra en mi persona de una manera caprichosa, no, que parte de mí como sujeto creado, libre, responsable y que busca llegar al otro para construir puentes que comuniquen, que generen comunicación, que generen comunión y que constituyan lo más hermoso del mundo, a lo que podemos aspirar los seres humanos, que es la comunidad. Y en grado máximo, la comunidad global. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima ocasión. Suscríbete, déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas, dale clic a la campanilla, suscríbete al canal de WhatsApp y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao.